Buenas noches a todos. Les quiero presentar a Santiago Castellanos de Marcos. Es psicoanalista y médico especialista en medicina familiar y comunitaria, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis en Madrid, autor de varios libros, primero de ellos El dolor y los lenguajes del cuerpo, el segundo de ellos recién aparecido es La transferencia, un recorrido de Freud a Lacan. Es coautor de un libro llamado Las ciencias inhumanas, en el cual ha escrito un artículo sobre la impostura del método cognitivo-conductual o la pseudocientificidad de ese modelo. Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en revistas de psicoanálisis y medicina sobre temas relacionados con la patología psicosomática y la relación médico-paciente, y es coordinador de la red Psicoanálisis y Medicina blogspot.com, que se puede encontrar en internet. El tema de la conferencia de hoy entra de lleno en el ciclo que nosotros hemos denominado acontecimientos del cuerpo. De la introducción del libro de Santiago sobre el dolor y los lenguajes del cuerpo, quiero resaltar lo siguiente, algunas notas. Hablamos de dolor como un acontecimiento que se experimenta en el cuerpo, pero que al mismo tiempo está anudado a un conflicto psíquico no evidente, no visible para el paciente. Freud abordó el síntoma conversivo como una perturbación de las funciones del cuerpo. El tratamiento de los síntomas conversivos a través de la palabra fue su gran descubrimiento, demostrando los poderes de la palabra y sus efectos curativos. Lacan terminó planteando en su última enseñanza el síntoma como un acontecimiento del cuerpo. Finalmente, el padecimiento de la fibromialgia lo podemos considerar como algo que no anda para la ciencia. El psicoanálisis reserva un lugar para eso que no anda, y esa es la razón del psicoanálisis. Les dejo con Santiago Castellanos. Muchas gracias. Le agradezco a Carlos Farrés que me haya invitado a hablar sobre este tema que me ha ocupado durante bastante tiempo, que es el tema del dolor y la fibromialgia, que es el diagnóstico que da la medicina en este momento, y también al Colegio de Médicos la oportunidad de poder plantear un tema que para mí ha tenido mucha importancia. Todo lo que voy a decir es una experiencia de trabajo fundamentalmente clínico que hice hace aproximadamente 10 años, que finalmente dio lugar a un trabajo de investigación para el Instituto del Campo Freudiano y que terminó con un libro cuyo título es El dolor y los lenguajes del cuerpo, que amablemente Grama Ediciones editó hace 2 años. El libro, voy a leer unos párrafos de cómo comienza, de la siguiente manera. Unos años después de iniciarme en el trabajo de la medicina, acudió a mi consulta una joven actriz aquejada de un intenso dolor de rodilla que le impedía caminar y trabajar. El dolor se iba extendiendo por su cuerpo y sentía un gran cansancio. Una vez realizadas las exploraciones y pruebas adecuadas e informada a la paciente de que no se había encontrado causa que justificara su dolor, me contestó que no sabía qué hacer con el insomnio que también padecía desde hacía varios meses. Al preguntarle por lo que le había pasado, me contestó que había fallecido su padre, pero que ella había sido la fuerte de la familia y que se había encargado de todos los asuntos. Le sugerí la necesidad de hablar de esta cuestión y de considerar que tal vez sí había alguna relación y que si ella no hablaba, quizá lo estuviera hablando su cuerpo. Este planteamiento tan elemental, que remite al título del libro,
fue entendido rápidamente por la paciente, lo que le permitió hacer un despliegue de las coordenadas de la aparición del dolor y los otros síntomas, abriendo la posibilidad de que ella se hiciera cargo de lo que le estaba pasando. Contestó que hacía 3 años había fallecido su hermana y que esto había coincidido con la noticia de que su hermano estaba enfermo por el VIH. A ella se le cayó el pelo hasta casi quedarse calva, lo cual no es un síntoma cualquiera para una actriz. Su imagen se vio seriamente dañada ante el encuentro con algo insoportable en su experiencia de la vida, sin que tampoco pudiera en ese momento hacer el duelo de forma adecuada. En esta ocasión ella había desarrollado un fenómeno psicosomático, la calvicie. Posteriormente, con el dolor de rodilla, podríamos decir que estaba haciendo un síntoma sin lesión corporal, pero que le ocasionaba una gran discapacidad. Fue necesario el trabajo de elaboración del duelo para que el síntoma cediese allí donde los analgésicos no habían demostrado eficacia alguna. En esos tiempos yo era un joven médico, han pasado muchos años, por supuesto. Tengo que decir que siempre hubo algo en relación a mi interés por el tema del dolor que me ocupó durante muchos años en el trabajo de la medicina. Incluso estuve ocupándome de los cuidados paliativos. En un momento de mi vida me encontré con el psicoanálisis, hace ya 20 y tantos años. Y ya desde el psicoanálisis también me interesé por el tratamiento del dolor, lo cual, muchos años después de analizarme y encontré con el psicoanálisis por razones personales, me pude dar cuenta que no era casual este interés particular mío por la cuestión del dolor. Hoy entonces vengo a hablarles desde el lugar del psicoanálisis, como psicoanalista. Y voy a tratar de transmitirles un poco lo que ha sido mi recorrido, mi trabajo, mi investigación, que se inició hace aproximadamente 10 años y que se inició de una manera casual. Recibí una circular del hospital de referencia donde trabajaba, del servicio de reumatología, en el que se indicaba que, dado el colapso que había en las consultas externas para la atención de las pacientes diagnosticadas por fibromialgia, se indicaba que, excepto en casos graves o en aquellos casos donde había una duda diagnóstica, que no se derivaran al servicio de reumatología, que históricamente y clásicamente había sido, o es todavía también, el lugar donde las pacientes iban porque tenían esta presentación de dolor generalizado en el cuerpo y siempre había que descartar las enfermedades reumáticas. No sabían qué hacer con estas pacientes. Había algo, sigue pasando, donde la ciencia, la medicina se encuentra con un límite para tratar un poco este padecimiento que es grave, que es severo y que produce una gran incapacidad, y donde los analgésicos más potentes, equivalentes a la morfina, no son eficaces. Y entonces, en aquel momento, es un hecho de la clínica también para los médicos, por supuesto. Saben que el manejo clínico de este síntoma del dolor generalizado en el cuerpo presenta una complejidad particular. Los médicos saben que hay algo de la subjetividad que está en juego en la emoción dolorosa. Bueno, en ese momento yo me planteé, bien, voy a investigar si desde el lado del psicoanálisis, es decir, con una orientación psicoanalítica, es posible tratar este padecimiento. Es decir, si el psicoanálisis puede escuchar, puede intervenir y puede hacer algo en este síntoma
que la medicina nombra como fibromialgia. Para mí era una pregunta. Es decir, que la medicina no sepa cuál es la causalidad del padecimiento, es así. Ocurren muchas enfermedades, eso no quiere decir que el psicoanálisis sea una opción para tratar el padecimiento que sea, X. Era una pregunta. Hice una propuesta en el centro de trabajo donde yo estaba a los médicos, el centro público, donde los médicos derivaban a estas pacientes que ya habían sido diagnosticadas de fibromialgia a mi consulta para recibir un tratamiento en el marco de lo que se podría considerar psicoanálisis en la institución, psicoanálisis aplicado a la terapéutica, un tratamiento de orientación psicoanalítica. Y así empezó la historia que les voy a contar. Como ustedes saben, la fibromialgia es un padecimiento cuyo síntoma cardinal, fundamental, es el dolor en el cuerpo. No es el único. Está acompañado de múltiples, podríamos decir, síntomas del cuerpo de todo tipo, digestivos, respiratorios, neurológicos, emocionales, problemas de todo tipo. Es un padecimiento que plantea dificultades para tratarlo, también para el psicoanálisis. Después voy a explicar por qué. Es decir, tampoco vamos a decir que el psicoanálisis sea la opción mágica que pueda dar una respuesta a esto. Tiene sus complicaciones. Voy a tratar de explicar un poco en la experiencia con qué complicaciones nos encontramos. Pero tengo que decir que, y es lo que les voy a presentar, después de todo este tiempo de trabajo, lo que les voy a presentar fundamentalmente son lo que fue una pregunta inicial, una hipótesis de trabajo, finalmente se convirtió en una tesis. Es decir, que es la siguiente. Las tres cosas, los tres ejes que voy a tratar de desarrollar hoy. Primero, el dolor. Estamos hablando del dolor de causa no orgánica conocida, el dolor crónico, lo que la medicina diagnostica como fibromialgia. Lo podemos considerar como un lenguaje del cuerpo. El cuerpo habla a su manera, hace síntomas, y en el caso de este tipo de dolor, la subjetividad ocupa un lugar central. Lo que no quiere decir que sea el único, pero sí que ocupa un lugar central. Desde el punto de vista del psicoanálisis podríamos decir también, lo voy a desarrollar un poquito más adelante, que el cuerpo es un cuerpo muy enredado, que hace muchos síntomas. Segunda tesis que voy a plantear. Está implicada la subjetividad, pero además, digamos, de una manera muy particular. Yo en el libro lo desarrollo como un fenómeno transclínico, es decir, que me he encontrado con casos donde está presente neurosis graves y donde también están presentes casos de psicosis, de estructuras psicóticas en estas pacientes. Es decir, no es, como se ha dicho muchas veces y yo he leído, la fibromialgia en la epidemia de la histeria del siglo XXI. Porque hay un caso de Freud, que es el caso de Isabel Bondr, donde se trata de un caso de histeria, un trastorno conversivo, que luego lo voy a mencionar. Para nada. Es un fenómeno transclínico, donde nos encontramos con los síntomas, como acontecimientos del cuerpo en el campo de la neurosis y con fenómenos del cuerpo propios de la psicosis. Y la tercera tesis que voy a defender en la conferencia es, en la medida en que el dolor se puede considerar como un lenguaje del cuerpo, es posible un tratamiento de la palabra. Y en esta medida, el psicoanálisis puede ocupar un lugar que yo creo que tiene que ser un lugar de alianza con la medicina, por el grado de aceptación tan, digamos, masiva del cuerpo. Así se planteó esta experiencia, lo
donde la medicina también tiene que ser convocada, porque en algún momento hay que diagnosticar, hay que tratar, hay que medicar, hay que hacer una serie de cosas donde el psicoanalista solo es muy difícil que pueda intervenir. Siempre conviene tener una cierta alianza. En este caso, así fue la experiencia del psicoanálisis en la medicina. La experiencia del dolor, clásicamente siempre se ha considerado que el dolor tiene una función de alerta y defensa del organismo, pero en muchas ocasiones no responde exactamente a esa lógica. No voy a entrar en hacer toda lo que sí está en el libro, un poco lo que es la historia de cómo la medicina ha abordado esta cuestión. Sí voy a decir, por ejemplo, que la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es la siguiente. Define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial, o incluso descrita en términos que evocan una lesión de esta índole. Es decir, la lectura de esta definición, que es del campo médico, ya constata la misma ambigüedad del término de dolor. Se trata de una sensación o de una emoción dolorosa que puede incluso producirse sin que haya una lesión física responsable. Se trata de un dolor real, sentido por el paciente, no imaginario, es un dolor real en el cuerpo, pero sin que necesariamente responda a una lesión. Y esto, que es un poco la tesis que sostengo, nos conduce a la idea de que el factor psíquico tiene un papel fundamental. ¿Cómo nos hablan las pacientes de este dolor? He cogido un recorte de lo que he escuchado durante muchos años y que esto creo que es lo que se escucha en la clínica, tanto desde el lado de la medicina como del psicoanálisis. Dicen, me han puesto esa etiqueta de fibromialgia y nos tratan como apestadas, como que estamos locas, no dormimos, tenemos tanto dolor que no remite con nada, tomo muchos analgésicos y no me hacen nada de bien. Cuando fui al traumatólogo me dolía todo como si tuviera cardenales, ahora ya no me deja, es continuo. Cuando se me fue la regla me puse mucho peor, me entra mucho cansancio, estoy como sin fuerzas, no hay sitio en mi cuerpo que diga hoy no me duele esto. Cuando tuve a mi último hijo no podía cogerle de la cuna. O cuando dicen, me duele hasta la carne. Es una expresión muy fuerte. No puedo acostarme porque me duele el peso de las sábanas. Son testimonios estremecedores. A mí siempre hay algo de esto que me resulta, cuando verdaderamente se escucha esto, grado de sufrimiento que estas mujeres, yo he atendido, aunque hay casos de fibromialgia de hombres que yo no he encontrado en la clínica concreta, pero están descritos y cuando transmiten esto es verdaderamente, lo escucho muchas veces, es un intenso sufrimiento, un intenso padecimiento. Hoy estamos en la sala del Colegio Médico de las Islas Baleares, en Mallorca, y bueno, me di cuenta cuando estaba empezando esta investigación, voy a tomar esta primera referencia, que Pío Baroja, médico y escritor, la tesis que hizo cuando acabó los estudios de medicina, antes de que se dedicara a la escritura, fue sobre el dolor. Muy curioso porque la estuve buscando, tenía interés, curiosidad, vamos a llamarlo así, y la encontré en Google, bendito Google, estaba toda la tesis escaneada con su puño y letra y con algunos borrones de tinta, y la pude obtener de Google. No tuve que ir ni a buscarla a la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde está la original. Pío Baroja, bueno, muchos autores lo consideran como un pequeño buscador de almas, que se interesaba más que por las enfermedades, por la psicología de los enfermos.
sus dolores y sus sentimientos, sus novelas. Yo no soy un experto en la obra de Pío Baroja, por supuesto, pero él trata muy a menudo toda la cuestión del dolor individual, el dolor de existir y el dolor social en los tiempos de la España que le tocó vivir, ¿no? Y me interesa, he leído esa tesis con detenimiento, plantea algunas cosas, es una tesis en el marco médico, la presentó en el 1896, abandona, digamos, el maletín del médico en el 1900 y después se dedica a la escritura, pero en aquella época él tenía su gran vocación era la literatura, pero tenía que comer y tenía que trabajar, y entonces estuvo trabajando durante un tiempo como médico. Y bueno, plantea varias cosas, y hay una que rescato de esa tesis, porque es lo más interesante que encontré. Fijaros el salto histórico que voy a hacer, porque voy a conectar la tesis de Pío Baroja con la última enseñanza de Lacan, lo cual no es poco. Me voy a permitir ese forzamiento, es un poco forzado, por supuesto, pero voy a tomar un concepto que él plantea claramente en la tesis para ir directamente a lo que es un poco la concepción de la enseñanza, de la última enseñanza de Lacan en relación al tema del dolor y el goce. Él habla en esa tesis del concepto de cenestesia, que es un término que a los médicos les suena, por supuesto. Y dice, es una tesis sobre el dolor en la que señalaba que dice una cosa muy interesante: el cuerpo se experimenta como vivo a través de la cenestesia. Es un elemento central de esta tesis, uno de los elementos. Dice, a través de la cenestesia del placer y del dolor. Es decir, que es la manera en que el cuerpo se experimenta como vivo. Y habla del placer y del dolor como las dos grandes modalidades en que el cuerpo se experimenta como vivo. Aquí hay una influencia de Schopenhauer, de la filosofía, ¿no? Que también decía que el dolor tiene el lado positivo de hacernos sentirnos vivos. Bueno, entonces hay una influencia clara. Él era un hombre que tenía aficionado a la filosofía y había leído a algunos autores, y entre otros a Schopenhauer. Entonces, aquí introduzco un concepto que voy a tratar de explicar, pero ya lo adelanto, para ir poco a poco, porque es un concepto complejo, para mí complejo, que a los psicoanalistas siempre nos interroga, es el concepto del goce. Pero lo introduzco ya de entrada a partir de este concepto de la cenestesia de Pío Baroja, que es una aproximación al concepto de goce lacaniano, lo que del cuerpo se experimenta como vivo, no solo del lado del placer, sino también del más allá del placer, tal y como decía Freud. Hay un más allá del placer, que Freud en su clínica se dio cuenta de que el ser humano, podríamos decir coloquialmente, estamos un poco mal hechos. No hay que pensar que el aparato psíquico del ser humano funciona del lado del placer. Es más, en la clínica lo que nos encontramos muchas veces es con todo lo contrario, de que lo que se nos presenta es el empeño de ir más allá de eso y encontrarnos con el inspector, que es un poco el concepto quiero introducir, que es el concepto del goce, que es, tal y como plantea Freud, porque parte de ahí, es no en el sentido de lo que comúnmente se puede entender, que el goce es aquello que nos hace disfrutar de la vida, ¿no? El concepto de la enseñanza de Lacan de goce no es exactamente eso, porque incluye también no solo lo que nos hace disfrutar de la vida, sino todo lo contrario, lo que nos hace justamente ir al encuentro con lo peor, en muchas ocasiones. Y esto es lo que nos encontramos en la clínica, tanto médica como en el psicoanálisis. El ser humano tiene un empeño muchas veces de ir al encuentro con lo insoportable, con el dolor, con lo peor. Entonces podemos hacer un forzamiento que es cenestesia, Pío Baroja, goce, Jacques Lacan, 1970.
para introducir el tema del dolor. El dolor, para Lacan, estaríamos hablando justamente de la cenestesia de Pío Baroja en el campo del dolor, del goce en el sentido del displacer, y cómo eso se puede experimentar en el cuerpo. Ustedes saben que no hay una teoría de la medicina sobre la causalidad. Hay un impasse para tratar el dolor de la fibromialgia. Uno se puede preguntar, en el siglo XXI, ¿por qué? No, disponemos de los avances, afortunadamente, hay que celebrarlos, tecnológicos, importantes desde todo punto de vista. El campo médico ha evolucionado, la medicina moderna ha aportado un gran avance para la humanidad en muchos aspectos, esto es indiscutible. Pero quiero introducir un punto que es fundamental para entender un poco también el impasse con el que se encuentra en el tratamiento del dolor de la fibromialgia, que plantea Jacques Lacan en un texto que publica en 1966. Bueno, es una conferencia que dicta en la Salpêtrière, que está auspiciada por el Colegio de Médicos, que se llama Psicoanálisis y Medicina. En ese texto, que data de 1966, él habla de que el colosal desarrollo de la ciencia y la tecnología incluye un problema, una paradoja, que es la exclusión de la subjetividad del paciente. Y esto provoca una gran dificultad para el manejo justamente de aquellos síntomas donde la subjetividad, como es el caso que nos ocupa hoy, del dolor, está convocada. Jacques Lacan sitúa que hay un corte un poco en la historia de la humanidad, podríamos decirlo así, un corte radical, con la aparición del discurso de la ciencia en el siglo XVI. Es la separación que hace Descartes entre el cuerpo y el pensamiento, la res cogita y la res tensa. Lacan tradujo esto diciendo: el advenimiento de la ciencia está acompañada de la precursión del sujeto. Podríamos decir que desde entonces esta disociación que existe entre lo psíquico y lo somático cada vez es más importante, y que los tiempos en los que estamos de la medicina moderna, cada vez más empujan hacia eso. Y es uno de los problemas. Hay que decir que tampoco es casual que el psicoanálisis surja en un momento histórico cuando lo inventa Freud. Surge en un momento histórico donde justamente la medicina empieza a tomar más claramente esta deriva. Y Freud trata de dar una respuesta a este problema. Incluso inventa un concepto que es el de pulsión, para dar cuenta, digamos, para tratar de articular de alguna forma lo somático y lo psíquico. Entonces, en esta articulación que propone Freud, considera la pulsión como una fuente de excitación interna que se transfiere del organismo, que se transfiere al aparato psíquico. Hay como una especie de empuje del organismo, inherente al organismo, que va un poco más allá de lo que estaba diciendo antes del principio del placer. Hay algo que va más allá del principio del placer. Él toma esto de las teorías de Weismann, de aquella época, no voy a desarrollar este tema, están los textos de Freud, y termina postulando el planteamiento de que están las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Es un intento de respuesta que históricamente, justamente, la aparición del psicoanálisis, se podría decir de alguna manera, ocurre cuando este empuje, esta disociación operativa entre lo psíquico y lo somático toman, con el desarrollo de la medicina, una importancia cada vez más evidente, y entonces se empieza a sostener esta concepción del cuerpo como la concepción del cuerpo como una máquina.
y esto viene del siglo XVI, la concepción del cuerpo como una máquina, como un organismo que se puede ajustar, que se puede reparar, que se puede tratar, que se puede manipular, que se puede clonar, podríamos decir ahora, que se puede fotografiar, que se pueden hacer muchas cosas con el cuerpo, pero donde la subjetividad no está convocada. En este mismo texto de Psicoanálisis y Medicina, Jacques Lacan introduce, os hago una pequeña referencia. Hay una frase que creo que me va a permitir introducir un poco la vía para dar cuenta de cómo el psicoanálisis puede hacer un tratamiento de estos casos clínicos. Es una vía que es posible porque parte de una concepción del cuerpo que es diferente a la medicina. Esto voy a tratar de explicarlo un poco, si no es imposible poder decir psicoanálisis es una opción de un tratamiento posible para el dolor en la fibromialgia. Jacques Lacan dice: permítame delimitar más bien como falla epistemosomática el efecto que tendrá el progreso de la ciencia sobre la relación de la medicina con el cuerpo. Es una palabra un poco rara, el concepto de falla epistemosomática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, para el psicoanálisis, lo específicamente humano es que el organismo, cuando atiende al mundo, se encuentra con el lenguaje y el cuerpo, ahí establece una diferenciación muy clara, el cuerpo no es el organismo. El cuerpo para el psicoanálisis es el producto del encuentro del organismo, del viviente, con el lenguaje y las consecuencias que esto produce, las huellas, las marcas que las palabras producen sobre el cuerpo. Y cuando habla del concepto de falla epistemosomática se está refiriendo a que la medicina, al no incorporar la incidencia del lenguaje sobre el cuerpo, lógicamente plantea un problema. En algunos casos la medicina es muy eficaz, pero en otros casos se encuentra con un gran límite. Y ese límite es el que señalaba antes de la propulsión de la subjetividad. La propulsión es un término del psicoanálisis, lo voy a decir de otra manera, la exclusión de la subjetividad. Entonces, podríamos decir, y esta es la gran diferencia, digamos, desde el punto de partida para el psicoanálisis, el ser humano no es un cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo. Y del cuerpo nos ocupamos mucho de él, lo cuidamos, lo vestimos, le dedicamos muchas horas a trabajar, digamos, para que este cuerpo pueda funcionar. No está garantizado de antemano para el ser humano que el cuerpo pueda funcionar más o menos adecuadamente. Ustedes saben que esto es un proceso muy complejo, desde que un bebé viene al mundo hasta que finalmente hace un cuerpo, donde las funciones pueden ser mínimamente organizadas y donde hay un discurso que este cuerpo lo puede organizar. No está garantizado para nada. El ser humano no es un cuerpo, tiene un cuerpo. Es decir, hay una iancia entre el ser y el cuerpo. Es una relación que siempre es problemática y que siempre es sintomática, se puede decir. A veces más y a veces menos. Pero la relación con el cuerpo siempre es sintomática, la del ser con el cuerpo. El cuerpo es como un otro del ser que habita ese cuerpo. O sea, el otro no es solamente el vecino, la pareja, el colega, psicoanalista. El cuerpo, en la lógica de la última enseñanza de Lacan, no puedo hacer todo el despliegue de las diferentes concepciones del cuerpo, me voy directamente, porque es lo más útil para poder pensar un tratamiento para el dolor y la fibromialgia, a la última enseñanza de Lacan. Digamos, el cuerpo es como un otro, donde hay una relación problemática, donde hay una relación sintomática, y donde
cómo transmitir esto sin recurrir a las citas de los psicoanalistas. Hace un rato me he dado un paseo por la zona. Hay un gimnasio aquí en la esquina y se ve hay unas cristaleras y hay gente corriendo en cintas, ¿no? Se ve todo cuerpos haciendo ejercicio. Y hay un letrero que dice encima de los cristales, es que se ve desde la calle, ¿no? Se ve todo, debe ser una cosa publicitaria que convoca a la gente que entra al gimnasio a hacer. Y pone, hay un texto que pone simplemente en forma, puntos suspensivos. Y después hay gente corriendo desde las cintas, algunos cuerpos esbeltos, por cierto, otros menos afortunados. Y simplemente en forma son dos palabras que todos sabemos que no son fáciles de administrar para el cuerpo. Es decir, hay momentos en la vida en que este simplemente en forma no es fácil de sostener. Es decir, hay momentos en la vida en que este ensamblaje, vamos a llamarlo así, entre el ser y el cuerpo como otro, por las razones que sean, por un duelo que no se puede hacer, por una pérdida, por una relación de estrago, por una estructura psicótica que en un determinado momento se desestabiliza, por lo que sea, hay momentos en la vida en que este ensamblaje entre el ser y el cuerpo falla. Es decir, hay algo de la libido, del goce que organiza la forma y la consistencia del cuerpo que queda desamarrado. Y en esos momentos en que esto sucede, y esto es lo que yo he podido constatar en la clínica en la que he atendido a estas pacientes con fibromialgia, en esos momentos el dolor puede ser, no el único, pero puede ser uno de los síntomas que aparezcan como manifestación de ese desarreglo o ese enredo o este embrollo o este, digamos, cuerpo que no puede sostenerse, podríamos decir así, con este cartelito que he podido ver ahí, simplemente en forma. No. Esto no es fácil. Hay que... Finalmente, he podido observar en la clínica que hay pacientes que no pueden hacer esto desde el principio. Son los casos de la estructura de la psicosis. Simplemente en forma no se puede hacer. El cuerpo está constituido de una manera, se podría decir, problemática desde el principio. Algunos, en los mejores casos, esto se puede de alguna manera anudar. Jacques Lacan recurre en su última enseñanza a una topología para dar cuenta de esto, que es la topología de los nudos, que tampoco es el lugar adecuado para desarrollarla. Es decir, la topología de los nudos es una topología donde hay determinadas consistencias del lado de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Es decir, hay que anudar el mundo de las palabras, del organismo, del cuerpo, etc. Tiene que estar anudado para que este simplemente en forma pueda funcionar. Entonces, esto a veces no sucede y entonces el dolor puede ser una de sus manifestaciones. Esto es lo que he podido constatar. Entonces, con esta hipótesis, con esta pequeña introducción que he hecho conceptual, digamos, de cuáles son las herramientas del psicoanálisis para poder pensar un tratamiento para el dolor y la fibromialgia, con este planteamiento, una clínica del lado del psicoanálisis sería de la siguiente manera. En este dolor que presentan estas pacientes, en este cuerpo embrollado, sintomático, hay que suponer que alguien habla desde el cuerpo. Y si eso es así, eso puede ser escuchado. Esto plantea una dificultad para el mismo psicoanálisis.
Es decir, porque este engranaje entre el ser y el cuerpo hay una desconexión muy importante. Y esta manifestación del dolor como una manifestación de goce es la dificultad que los psicoanalistas también nos encontramos, de que las pacientes acuden al médico diciendo: mire usted, me pasa esto, deme algo para curarme el dolor. Es decir, no hay una conexión automática del dolor y de la subjetividad. Es una demanda dirigida al médico, que el médico trata de hacer lo que puede desde su función y desde su posición. Algunas veces llega al psicoanalista, pero no es una demanda que de entrada parte de que esto tenga que ver con algo, con algún avatar de la vida del sujeto, de la paciente o de quien sea. Esta es la dificultad, porque efectivamente en esta relación que yo mencionaba antes del ser y el cuerpo como otro, hay algo que está dislocado, hay algo que no está conectado. Y la primera operación que siempre hay que hacer en cualquier tratamiento, también para el médico y por supuesto para el psicoanálisis, porque no hay ninguna posibilidad de poder hacer un tratamiento sobre esto, la primera operación que hay que hacer siempre es que algún tipo de conexión se pueda establecer entre el ser y el otro del cuerpo. Entonces un poco, podríamos decir, los primeros tiempos de las entrevistas preliminares tienen que ser un poco en esta lógica. Es decir, es un hecho de la vida que la palabra es una fuente de emoción y en ocasiones incluso de angustia, que como saben es un afecto que se experimenta en el cuerpo. Podríamos decir, en términos muy sencillos, las palabras duelen. A veces pueden doler más que una pedrada que te caiga de no sé dónde. Las palabras pueden ser pegadas en el cuerpo. Las palabras duelen. Y quizás, si se crean las condiciones, que ya digo que es difícil, quizás también pueden liberar del dolor y colocar al paciente, al analizante, en un camino, digamos, donde este síntoma del dolor, que está muy desconectado de la subjetividad, pueda transitar a algo que pueda conectarse con la subjetividad y que pueda ser analizable, que pueda ser interpretable, que pueda ser, digamos, colocado en otro lugar distinto. Entonces las pacientes empiezan a dejar de hablar del dolor y hablan de otras cosas. Entonces, esta es un poco la lógica, digamos, esta introducción la tenía que hacer porque si no es un poco difícil poder explicar cómo el psicoanálisis puede aproximarse a un tratamiento del dolor, que es un dolor tan, digamos, en el cuerpo como un síntoma que no pide ningún sentido, que no es descifrable, que el paciente no sabe lo que quiere decir. Hay una gran dificultad para todo el mundo para operar con esto, pero con esta, digamos, creo que con esta aportación que hace Jacques Lacan en la lógica de pensar el cuerpo y la relación con el ser, y esto de los engranajes y todo esto, bueno, y otros elementos y otros instrumentos, por supuesto, de la técnica del psicoanálisis, es posible quizás intentar que alguien que viene de esta manera pueda moverse hacia otro lugar, ¿no? Hay un caso que está publicado en 1895, que es el caso de Isabel de R., donde Freud da cuenta de la cura de una paciente que tiene 24 años y que padecía hacía más de 2 años dolores en las piernas y otras zonas del cuerpo y dificultad para caminar. Él habla, le voy a hacer un pequeño resumen que me va a permitir introducir ya algunos casos concretos de la clínica que yo he atendido. Habla de que en los últimos años diversos acontecimientos traumáticos habían sobrevolado su vida. Había fallecido el padre, su madre tuvo que someterse a una grave operación y después falleció su hermana. Freud dice que los dolores y su padecimiento lo apartaban del trato social y de los placeres propios de su edad. Se quejaba de grandes dolores al andar, fatiga, tenía que guardar reposo. Entonces Freud, el procedimiento que utilizó, a mí me sirvió de guía. Este caso, que es un caso que lo pueden ustedes ver, está extensamente escrito y relatado con mucho detalle cómo procedía Freud, cómo atendió este caso de una cura, que se puede considerar como un caso de fibromialgia en el siglo XXI, pero del año 1895. Si fuese a un médico, esta paciente, Isabel de R., saldría por la puerta de la consulta con el diagnóstico de fibromialgia, pero sin ninguna duda.
sin ninguna duda en la primera consulta de Freud. Entonces, Freud describe el procedimiento que consistía en tratar de que la paciente enlazara por medio de la asociación las diferentes zonas dolorosas y las escenas enlazadas a esa sensación dolorosa. Es decir, él hacía una especie de cartografía del síntoma del dolor, sensación dolorosa, acontecimientos de la vida, acontecimiento del cuerpo, acontecimiento de la vida. Suponía que el síntoma tenía un sentido que era descifrable, era la primera época de Freud, donde estas cosas pasaban. Esta clínica ya no la encontramos tan así en el siglo XXI. Tengo que decir que mi experiencia un poco más complicada, la veo un poco más compleja. No es tan fácil esto de que los síntomas tienen un sentido, es descifrable y se interpreta, entonces esto se resuelve, no, es un poco más complicado. Tras el largo y exitoso tratamiento, Freud reflexiona acerca de qué es lo que se convierte en dolor físico, a lo cual responde con cierta prudencia que algo que hubiera podido y debido llegar a ser un dolor, a lo cual responde con cierta prudencia que algo que hubiera podido y debido llegar a ser un dolor psíquico, entrecomillado, esto se convierte en un dolor corporal. Y dice, el motivo fue la defensa del yo. Contra dicho grupo de representaciones, esta es una cita literal del texto de Freud, incompatible con él, y el mecanismo de la conversión por el cual, en lugar de los sufrimientos anímicos que la sujeto se había ahorrado, aparecieron los dolores físicos. La cura de esta paciente se produce cuando ella se da cuenta, tras la muerte de su hermana, una cura que se prolongó durante varios años, de su atracción por el cuñado y el pensamiento que le viene a la cabeza. Ahora podrá hacerme su mujer. Es un pensamiento que Freud escribe que le viene a la cabeza como una especie de... es un rayo, es un pensamiento que se le impone cuando va al lecho de muerte de su hermana. El dolor que le producía ese intolerable e inconsciente deseo de muerte de la hermana había pasado al cuerpo tal y como diría Freud. La defensa del yo había ahorrado el sufrimiento anímico. Dicho de otra manera, el dolor psíquico, por un mecanismo de conversión, se había convertido en un dolor físico. Tengo que decir que las primeras pacientes que yo atendí, cuando empezó este trabajo de investigación, fueron muy de este estilo, la verdad que sí, un poco freudianas. Hacía reuniones de grupo con las mujeres y después cada 15 días y cada 15 días también las atendía individualmente. Hacía una combinación de reuniones para facilitar un poco el comenzar a hablar de esto y después tratamientos individuales cada 15 días. Es decir, que venían a la institución una vez por semana. Y las primeros grupos de 6-7 mujeres eran así. La verdad es que fue un trabajo de este tipo, de acontecimiento, donde se trataba de tratar de que la paciente conectara un poco el relato de la historia del dolor y el relato de su vida, de crear las condiciones para una cierta conexión de esto. Les había rescatado una pequeña viñeta clínica que está en el libro más desarrollada, para que vean un poco cómo es el procedimiento. María es una mujer de 48 años, que se casó embarazada a los 19. Relata una larga historia de dolores corporales generalizados. En las primeras entrevistas, ella habla de los problemas de alcoholismo de su marido y de que su dolor comenzó en una de sus recaídas. Desde entonces se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de la separación y una vez que se dio cuenta de la relación que había entre la historia de su dolor y la del alcoholismo del marido, se planteó rápidamente la idea de la separación de manera inmediata y firme. Al principio ella hablaba del alcoholismo de su marido como tal cosa, cuando esta conexión no estaba establecida, fue un trabajo. Recuerdo una intervención mía que incluso le dije, pero usted habla del alcoholismo de su marido como se habla de la playa. No le dije de la playa, no recuerdo cuáles fueron las palabras exactas
diciendo como no dándole importancia. Pero claro, después de un tiempo de tratamiento ya se va dando cuenta de esta conexión y hay un momento en que dice, bueno, entonces lo que tengo que hacer es separarme. Ya había intentado varias veces. No. Y le digo, una primera intervención también mía, al principio fue plantearle que se trataba de seguir hablando antes de tomar decisiones de esa importancia. Llevaba casada 30 años, casi 30 años con este hombre. Esto fue un punto de inflexión. Poco tiempo después habló del alcoholismo del padre, un real en su vida que ha condicionado los avatares de su vida amorosa. Su vida ha sido un infierno, decía, pero ahora que su marido solamente bebe de forma muy ocasional, las cosas siguen igual. Esto llamaba la atención, porque verdaderamente el marido había resuelto en parte este problema, bebía muy puntualmente, una vez o dos al año en fiestas de trabajo, etcétera, cuidado borracho, pero era algo muy puntual. Pero ella lo vivía como si fuese todos los días. Pudo hablar durante un tiempo de su novela familiar, del deseo de los padres, de su lugar en ese deseo y de la relación con sus hermanos. En un tercer momento del tratamiento pudo reconocer que desde hace muchos años no soportaba que su marido se acercara a ella. Dormimos en camas y habitaciones separadas. Mi cuerpo no responde cuando se acerca a mí y este es un punto de mucho conflicto. Aquí se pone en juego una dimensión del síntoma que he podido observar de forma sistemática en muchos historiales clínicos. Algo queda elidido o problematizado por defecto o por exceso, estando el dolor directamente articulado con la problemática de ese deseo. Es en la medida en que puede preguntarse por su lugar en la pareja, tras un año de tratamiento, que ella puede encontrar un camino adecuado para salir de la autovía del dolor. Ella pasó del síntoma del dolor, un síntoma que al principio no decía nada, que era del cuerpo, donde ella no estaba convocada, a la apertura de una neurosis en que la cuestión de la feminidad y la sexualidad pasó al primer plano. Y esto ya pudo ser tratado en otra lógica. El cuerpo nos responde cuando su partener se acercaba a ella, su cuerpo estaba mortificado, por fuera de la dialéctica del deseo, era un desierto de goce y aparecía el dolor en el lugar en que ella no encontraba ninguna tramitación posible con el goce de la vida. Este tratamiento duró 2 años. Al principio solo se hablaba del dolor y en el último tramo del tratamiento ella habló, digamos, de su neurosis femenina, entre comillas, vamos a ponerlo, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? El tratamiento se prolongó, incluso pudo encontrar, porque ese es un caso que se pudo curar, la vía para salir de la dependencia económica en la que estaba con su pareja y encontrar un trabajo. La relación de estado con la pareja estaba sostenida no solamente en la historia pasada del alcoholismo del marido, sino también en su propia neurosis. Pudo resolver algo de esto y los efectos terapéuticos fueron muy importantes, porque a partir de ahí podía ya vivir la neurosis, es decir, se cura el tema del dolor, pero no la neurosis, el estado en el que habitamos los seres hablantes. Pudo vivir la neurosis en una dignidad y en una dificultad diferente a la de la manifestación del dolor. Todos los casos no son iguales. A mí lo que me enseñó este caso, estos primeros casos, es esto que les planteé al principio, de esta especie de conexión, de ensamblaje entre el ser y el cuerpo como otro del ser. Y como esto producía una cierta irrupción de goce, ahora voy a volver a tomar el tema del goce, que es lo de la sinestesia de Pío Baroja. Es decir, cuando esto no está ensamblado o se desengancha o algo se conmueve, se desarregla, este goce, que normalmente desde el punto de vista del cuerpo tiene que estar
relativamente localizado, es decir, el cuerpo se experimenta como vivo porque goza. Pío Baroja decía, la cenestesia es este sentimiento donde el cuerpo se experimenta como vivo porque está la cenestesia, podríamos decir. El cuerpo lo experimentamos como vivo, el cuerpo viviente, porque goza. De alguna manera gozamos de muchas cosas, ¿no? Y en determinados momentos este goce de la vida forma tal desarreglo que retorna al cuerpo de una manera muy tóxica y se manifiesta de esta forma del dolor. Hay una cita también de Jacques Lacan en este texto de Psicoanálisis y Medicina, que la retomo porque ahí hace una definición muy clara de esta conexión del gozo y el dolor, que se las entrecomillado dice, las digo, dice Jacques Lacan, pues lo que yo llamo goce es en el sentido en que el cuerpo se experimenta. Es siempre el orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña, dice Jacques Lacan. Incontestablemente hay goce en el nivel donde empieza a aparecer el dolor. Y sabemos que es solo a ese nivel del dolor que puede experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. Entonces, con este planteamiento, una clínica desde el psicoanálisis es posible. El psicoanálisis que trabaja con la palabra, no con el cuerpo, no manipulamos los cuerpos, no. El analista sí pone el cuerpo, el psicoanalista pone el cuerpo en la consulta. Habla, se calla, se levanta, está el cuerpo del analista, pero nosotros, el psicoanálisis de orientación lacaniana no trabaja con el cuerpo, pero el cuerpo del analista está presente. Y hay que hacer esta conexión entre la subjetividad y el cuerpo, y después hay que encontrar la manera de que esas piezas sueltas se puedan de alguna forma ensamblar para que lo que estaba tapado por este goce que se manifestaba de alguna forma bajo el síntoma del dolor como acontecimiento del cuerpo, eso que estaba tapado, esta parte de la subjetividad que estaba elidida, desconectada del síntoma del cuerpo, pueda aparecer y pueda ser puesto en palabras. Y quizás, según los casos, cada caso es completamente distinto al otro. Para el psicoanálisis cada caso es diferente al otro, no hay protocolos, no hay una forma de hacer con los pacientes, hay con cada paciente una forma de resolver su síntoma. Quizás se pueda encontrar la manera de buscar nuevos enganches de esto, que se pueda instalar una neurosis que pueda ser tratada, o si se trata de un caso de psicosis, alguna invención, algún artilugio, alguna pseudoprótesis, algún mecanismo que permita que ese cuerpo se pueda sostener de otra manera con un síntoma, si es que queda algún síntoma, que sea un poco menos, más soportable para el paciente. Digamos, como era el deterioro del gimnasio, simplemente en forma. Podemos decir en algunos casos un poquito en forma. No vamos a ser tampoco extraordinariamente ambiciosos, pero sí lo suficiente como para que el paciente pueda tramitar el goce de su cuerpo y de su vida un poco en una lógica diferente. También si el paciente consiente a esto, no siempre es posible. Es decir, en mi experiencia, al menos, no es solamente una cosa a cargo del psicoanalista o del médico, si el médico se las tiene que entender con el paciente, pero también hay pacientes que se comprometen con esto y otros que se podría decir felizmente instalados en este goce, en esta manera de funcionar. Ahora voy a poner algunos casos, que esto a veces no es casual que funcione así. Entonces, estos casos me enseñaron que el cuerpo está embrollado, que hay una radical separación entre la subjetividad y el dolor, que el dolor es un síntoma que no pide nada, y que en la clínica contemporánea, tal y como la encontramos hoy, se nos presenta con unas características un poco diferentes a la clínica de Freud de finales del siglo XIX o principios del siglo
20. Una presentación un poco más compleja. A mí, personalmente, lo que me pasó es que en los primeros casos que yo atendí eran todos casos de neurosis, o así los escuché yo y así se trataron. Y después me llevé una gran sorpresa, porque me encontré con los casos donde la estructura que había detrás del síntoma, digamos, subyacente al síntoma del dolor, en algunos casos, era una estructura de psicosis. No de la psicosis al estilo de las psicosis extraordinarias que nosotros conocemos, donde están las alucinaciones auditivas, las visuales o fenómenos del cuerpo, donde, digamos, las esquizofrenias, básicamente, donde hay procesos de fragmentación corporal, etc. No son este tipo de psicosis. Son psicosis que desde el punto de vista del psicoanálisis lacaniano, sobre todo Jacques-Alain Miller, que es un psicoanalista francés, fundador de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha trabajado mucho con el concepto de psicosis ordinarias, que son estos casos de psicóticos, pacientes psicóticos, vamos a llamarlos, entre comillas, ordinarios, no extraordinarios, de grandes alucinaciones, ni gente que tiene una estructura psicótica pero mínimamente compensada, es decir, que se las ha arreglado en la vida para funcionar, y funcionan más o menos, gente que la gente puede decir un poco raro, pero más o menos funcionan, no tienen grandes síntomas, y algunos pueden trabajar, pueden estar casados, incluso tener hijos, etcétera, pero que en algún momento, algunas de estas mujeres, algo se desarregla, se desengancha y aparece esta cuestión del dolor. Esto me produjo a mí este encuentro con la psicosis, casos de psicosis ordinarias y de melancolías. Que es un poco ya en la nosología más clásica psiquiátrica. Me produjo un impacto porque no lo esperaba, sinceramente. Esperaba más en la lógica de la neurosis, y todo el trabajo que estaba haciendo me llevó a atrasarlo un par de años, porque empecé a encontrarme en la clínica, cuando fue aumentando, digamos, con la medida que atendía a más pacientes, me fui encontrando con estos casos de psicosis, y esto me lleva a plantear un poco lo que les planteaba al principio, de que hay que considerar la fibromialgia, que es el diagnóstico médico, el dolor, digamos, como un fenómeno transclínico que es transversal a diferentes estructuras. Podríamos pensarlo como, por ejemplo, la anorexia. La anorexia es un síntoma que todos sabemos por la clínica, que son casos muy diversos. Es un trastorno que la medicina nombra como un trastorno alimentario, pero todos sabemos que primero se parecen algunas cosas, que plantea una gran dificultad para el trabajo clínico, porque hay una desconexión muy grande de la subjetividad, y ahí muchas veces nos encontramos con casos más o menos leves, más o menos graves, y casos donde debajo de este síntoma, detrás de este síntoma de anorexia, hay casos muy graves que son pacientes psicóticos, algunos incluso entregan la vida. Es decir, la pulsión de muerte es el empuje de la pulsión de muerte es tan grande que sacrifican el cuerpo y la vida, y la enfermedad no se puede contener. Esto es un poco, digamos, pongo esta comparación porque creo que puede ser útil para poder un poco pensar la cuestión de la fibromialgia. Les voy a plantear una pequeña viñeta, porque estoy pasando hoja ya, porque me enrollo un poco, ya creo que estoy por el tiempo un poco justito. Me quedan unas cuantas páginas por plantearles. ¿Me están siguiendo más o menos? ¿Se está haciendo largo o pesado? Entro en el capítulo entonces del dolor y los fenómenos del cuerpo en la psicosis. En el ser humano, la constitución de un cuerpo no sucede de forma natural. La integración en el cuerpo del lenguaje no está asegurada de antemano, por el planteado antes.
Jacques Miller señala en su texto sobre la invención psicótica, que les recomiendo, lo pueden encontrar en la red, cómo esto abre en el campo de los discursos que dicen lo que hay que hacer en el cuerpo, lo que se llama la educación, entrecomillado, dice. La buena educación es en gran medida el aprendizaje de las soluciones típicas, de las soluciones sociales para resolver el problema que plantea el ser hablante, el buen uso de su cuerpo y de las partes de su cuerpo. Con esto hay que hacer esto, con esto hay que hacer esto otro. Esta distribución no opera en el esquizofrénico. Si no se produce la operación simbólica que permite que el cuerpo se pueda constituir, reunificar y sostener, nos encontramos con las perturbaciones corporales propias de la psicosis. El sujeto psicótico, en ocasiones, encuentra sus propias invenciones para hacer algo con este problema de la estructura, con el cuerpo. En la clínica de la fibromialgia, cuando aparecen los fenómenos del cuerpo propio de la psicosis, lo que un paciente puede decir: me duelen hasta las cejas. No puedo dormir por el dolor que me producen las sábanas. O desde que me levanto no puedo caminar porque el dolor me inunda todo el cuerpo. No hay nada de mi cuerpo que no me duela. Nos encontramos con la clínica en que las alucinaciones cenestésicas corporales y la certeza de padecer una enfermedad incurable ocupan el centro de la escena. Incluso a veces esto puede, en algunos casos, los he atendido, ser diagnosticados de la psiquiatría como hipocondrías graves. La angustia invade al sujeto porque es el momento en que el goce del cuerpo se experimenta allí donde el lenguaje tendría que haber producido el silencio. En estas ocasiones siempre se trata de saber si la convicción de carácter delirante se produce en la coordenada de un trastorno neurótico o psicótico. Esto hay que ir al caso por caso, hay que, en la clínica, que ser muy cuidadosos, y las entrevistas preliminares siempre tienen que de una manera muy fina, en el caso por caso, establecer las coordenadas de la estructura, que son neuróticas, psicóticas, porque la orientación de la cura es diferente desde el punto de vista del psicoanálisis. Si los síntomas corporales de ese cuerpo embrollado incluye el dolor de forma generalizada, es probable que la misma medicina pueda proponer una denominación a los fenómenos del cuerpo fibromialgia. En una ocasión me di cuenta de que una paciente esperaba siempre en la sala de espera leyendo libros sobre la fibromialgia. En ellos se encontraba una orientación, incluso una explicación acerca de los dolores corporales de carácter bizarro y claramente alucinatorios, que le producían una gran incapacidad vital. Tras la muerte del padre se rompió algo en ella en relación a su vínculo con la vida, atormentándose en múltiples ocasiones con la idea del suicidio. La relación con su pareja le resultaba insoportable, dándose la circunstancia de que compartían el mismo trabajo. Fue a través del diagnóstico de fibromialgia que ella pudo encontrar una nominación de los fenómenos del cuerpo que le resultaban tan inquietantes. A través de este diagnóstico médico pudo dejar de trabajar y evitar durante la jornada laboral el encuentro con su marido, del cual tampoco se podía separar, trabajaban juntos. En este caso hubo un pasaje por hipocondría que produjo un momento de desesperación, angustia, ideas de suicidio y una nominación que permitió a la paciente iniciar un proceso de tramitación de una invalidez permanente para tener una prestación de la seguridad social. El tratamiento de esta paciente se inició respetando el síntoma, porque tenía una función, es lo que decía antes, cuando esto se presenta en la psicosis, hay que tener mucho cuidado, porque por esto hay muchos casos donde esta afirmación de soy fibromialgica, a veces hay que respetarla, porque si esto se cuestiona, puede venir lo peor, como estados alucinatorios, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado.
dice, tenía una función de anudamiento, digamos, este nombre es lo que yo antes, provisionalmente para esta mujer, hacía esta función de ensamblaje, le daba un cierto sentido. Y algunas mujeres, incluso a partir de esta nominación, dicen, bueno, ya sé de lo que se trata más o menos, y produce una cierta pacificación de este goce corporal. Una función de anudamiento que no se podía interrogar directamente. Se inició una conversación acerca de lo que le convenía a su estructura y lo que no le convenía, sin cuestionar los trámites legales en que se encontraba. Fue precisa la indicación de medicación para contener los fenómenos del cuerpo y de esta forma aliviar algo del sufrimiento que padecía. Este caso ilustra, lo he tomado como un ejemplo, muy bien cómo la nominación que desde el discurso de la medicina, en este caso, se realizó de los fenómenos del cuerpo, pudo tener la función de anudamiento, de forma que por la vía de una identificación tengo fibromialgia, se proveía un pequeño punto de capítulo de ensamblaje. Esto se puede observar clínicamente, sobre todo en las psicosis ordinarias, en cuadros de melancolía, en las que el sujeto ha inventado en su vida pequeñas soluciones que han impedido el desencadenamiento de su psicosis, pero que en determinadas situaciones de la vida pueden ser insuficientes y entonces aparecen el dolor y los fenómenos del cuerpo. Hay otros casos, en el libro están, alguno está recortado, no lo puedo desarrollar, quizás en la conversación que tengamos ahora, en lo que, digamos, esta identificación, digamos, con la nominación soy fibromialgica, puede ser algo útil que hay que respetar, por lo menos de forma transitoria, hasta que se pueda buscar otra solución, y sería la lógica del tratamiento desde el punto de vista del psicoanálisis, tratar que se puede inventar una solución también, y eso a veces sucede y a veces no. En este caso no pudo ser posible. En este caso esto es lo que se pudo hacer y se pudo hablar con los médicos que la atendían y tratar de transmitirlos algo de esto, apoyar su demanda de invalidez que finalmente consiguió, permanente, casos que, esto es un gran debate en la actualidad, que si es un aprovechamiento secundario de la enfermedad, todo esto, hay gente que dice esto y no sabe de qué está hablando, hay casos muy graves, realmente muy graves. Entonces, en este caso no se pudo hacer, en otros casos se puede respetar esto y buscar con el tiempo, otras soluciones, un movimiento distinto de este significante soy fibromialgica. Es decir, que puede operativamente ser útil y también al contrario, es decir, esta identificación de soy fibromialgica puede ser el obstáculo mayor para que un caso de neurosis, que van a ser la mayoría de los que vamos a atender, generalmente, bueno, la mayoría, no tengo ninguna estadística, la verdad, pero hay muchos casos de neurosis donde esta identificación, esta estigmatización, incluso del diagnóstico de soy fibromialgica, es lo primero que hay que desmontar. Es decir, porque es imposible, mientras no se salga de esto, que el dolor se pueda poner en juego en relación a algo de la subjetividad y se pueda articular con una experiencia en palabras que pueda permitir mover ese síntoma, ¿no? Entonces, por eso decía, en la clínica desde el psicoanálisis para el tratamiento del dolor y de la fibromialgia es una clínica de caso por caso. No hay protocolos. Los protocolos que hay, es decir, algo... los protocolos que hay son una barbaridad, sinceramente. Es decir, hay, no sé, hay médicos aquí en la sala, creo, esto de estandarizar, ¿no? Cómo hay que atender a estos pacientes, y entonces todo esto, aquí esto no va. No se puede estandarizar la clínica de dolor como se puede estandarizar el tratamiento de una neumonía, o de la diabetes, o de la hipertensión. Que tampoco todo el mundo sabe, los médicos saben, que nunca es igual un paciente a otro, pero, digamos, pueden tener una cierta utilidad, un protocolo para tratar el dolor
de un paciente oncológico. Uno, con cada paciente, uno sabe que luego si tiene que administrar morfina, que está siempre hay una diversidad de la sensibilidad del paciente al analgésico, pero uno no empieza con cada paciente como si fuese el primer paciente que atiende en su vida. Hay una orientación para dar las dosis, el manejo, los efectos secundarios, puede tener una cierta utilidad, pero para estos casos, estos protocolos generalizados que están en la red, que hacen los departamentos de sanidad de todas las consejerías, seguro que las Islas Baleares también los tienen, sinceramente creo que son poco útiles para la clínica. Son poco útiles. No sé si quizás puede haber alguna cosa médica para diagnóstico diferencial o alguna prueba que hay que pedir o lo que sea que pueda tener su utilidad, pero lo que es, una vez que está diagnosticado la atención clínica de esto, en general es muy poco útil. Bueno, entonces, insisto en esta idea que dije al principio de que es importante en cualquier caso la alianza entre el psicoanálisis y la medicina por la gravedad de los casos, de los síntomas corporales. Y les quiero comentar también que en esos protocolos generalmente se plantea que desde el punto de vista de lo que el psicólogo o el psicoanalista, digamos la atención, porque siempre se plantea una atención multidisciplinar, lógicamente en esos protocolos, porque ya se sabe que no es un asunto solo del reumatólogo, del psiquiatra o del... Pero esta orientación que hay en estos protocolos, de que la lógica en el campo de lo psíquico es un poco la lógica de la orientación de las técnicas cognitivos conductuales, de que de lo que se trata es de que el paciente se adapte al dolor, un poco es esta cosa de hacerse acompañar por la enfermedad y tenerla con la mayor dignidad posible y decir, usted, esto es lo que le ha tocado y entonces se trata de esto, usted acepte lo que le pasa, digamos, póngase consigo mismo en paz. Esto, creo que frente a estas orientaciones, creo que el psicoanálisis dispone de herramientas y de una orientación para tratar estos padecimientos. No son mágicas, hay una lógica, hay toda una manera de pensar esto, que yo he tratado de ver el tiempo que dispongo para hacerlo, digamos, donde efectivamente hay una solución, hay una salida, se pueden encontrar salidas, se pueden por lo menos intentar encontrar salidas. Hay a veces como una especie, que lo he escuchado muchas veces, las pacientes se quejan de esto, como de destino, de fatalidad, en la cual hay mucha gente empeñada en que las pacientes acepten este destino y esta fatalidad como si fuese la única opción que les queda en la vida. Y esto, tengo que decir, no es así. No es así. En algunos casos, todos no son iguales, se pueden encontrar soluciones, en otros no, en otros se trata de acomodar la cosa, como lo que he planteado, los casos más graves de psicosis, pero hay una orientación para escuchar aquello que habla desde el cuerpo. Esto es lo que de alguna forma el psicoanálisis puede proponer. Como partimos esta un poco relación de este engranaje entre el ser y el cuerpo y algo habla en cortocircuito del ser a través del cuerpo, podemos escuchar, podemos suponer que algo habla desde el cuerpo. Y si algo habla desde el cuerpo, hay alguna posibilidad que ese algo hable de otra manera. Y es de lo que se trata. Bueno, esto es un poco la orientación de lo que puedo decirles, lo que ha sido mi experiencia clínica. Tenemos media horita para el coloquio, o sea que adelante.